Sí, este año no, sin musiquita. No, imaginemos sí. recortina. Sofía D'Andrea, que ella dice que me dijo que iba a venir, pero yo leí que no iba a venir, pero vino y esas cosas. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Julia. ¿Qué dice? Bienvenido. Igualmente. A Mendoza, después de sus viajes, etc. Sí. Y bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, aquí estamos otra vez. Vimos las Juanas. Eso, ¿lo dice en plural? Martes, sí, lo digo en plural. ¿Por qué? Porque vine con mi compañera Alejandra Siriza. Una voz nueva en el candil. Una voz nueva en el candil. Bueno, y es que, porque bueno, para introducir un tema que nos parece importante, que es la posibilidad de sostener la laicidad dentro de la educación pública. Algo que estaba medio en debate, ahora se viene la nueva ley de educación, se supone que serán tiempos nuevos, en fin, pero esto de que no esté explicitado nos tiene preocupadas. ¿Y qué tiene que ver eso con el género? Claro. ¿Y qué tiene que ver eso con el género? ¿Y qué tiene que ver con la educación sexual? Usted recordará, querido Julio, que nosotros venimos batallando con el tema de la educación sexual integral desde que el obispo de La Plata estaba dudando si esa ley en el 2006 era conveniente o no. Y nosotros venimos insistiendo sobre la pertinencia de la aplicación de esa ley y todas las dificultades que hemos tenido en Mendoza. Vinculado con esto tenemos el tema de la educación, nueva ley de educación, ¿no es cierto? Nueva ley de educación que, no está explicitada la laicidad. ¿Qué puede pasar acá? ¿Nos pasará lo de Salta? No, por favor. No, por favor. Entonces, ¿qué pasó en Salta, claro? En Salta, dentro de las escuelas públicas se enseña religión. ¿Cómo? Es decir, es violatorio realmente, de la Constitución Nacional. Por empezar eso, porque somos un Estado no confesional, no somos un Estado islámico, ni un Estado católico, somos un Estado laico, donde se respetan las distintas creencias religiosas y las no creencias, ¿no es cierto? Entonces se supone eso en teoría. De modo que estamos muy preocupadas por ese asunto, pero como mi compañera Alejandra Siriza es mucho más competente que moi sobre el tema, hemos decidido invitarla, Alejandra, porque tiene algunos trabajitos además hechos, me parece que nos puede ilustrar mejor que yo. Voz nueva en el candil. Muchas gracias. Yo soy una voz totalmente nueva en el candil, así es que me voy a aportar en relación con esa situación. Ilustre. Bueno, me parece que una de las cosas, ustedes saben que yo tengo como una especie de manía por la historia, ¿no? Porque me parece que cuando una recurre a la historia puede encontrar ejemplos muy interesantes de cuál ha sido históricamente en este país, no en otro, la relación entre laicidad educativa y derecho de las mujeres a la educación. Entonces, me gustaría traer a la mesa, dicho sea de paso, ya que estamos hablando de Juanas y de esas cosas, a doña Juana Manso. Por ejemplo, esa mujer que en 1862 vino a ser como una ministra de educación, era doña Juana. Se agarró, discutió, seamos más finas nosotras, con Mariquita Sánchez de Thompson a propósito del derecho que las niñas tenían al acceso a una educación laica. ¿Por qué? Porque hasta ese momento las confesiones religiosas habían controlado los procesos educativos. Tenían el monopolio de eso. Exactamente. Claro. Entonces doña Juana, que era una mujer muy inteligente, que fue la primera feminista, si se nos permite ese desfasaje en el tiempo, argentina, que publicó un libro, una revista preciosa que se llama Álbum de Señoritas y que es la primera revista feminista argentina, defendió acaloradamente el derecho a una educación laica para las niñas, señalando que la educación religiosa obligaba a las pequeñas a la incorporación de imágenes de mujeres que no eran compatibles con una vida independiente. Así de simple. Así de simple. Fíjate vos, mediados del siglo XIX, esta mujer maravillosa, capaz de poner en juego esos argumentos,
Y a mí me parece que esos argumentos siguen siendo válidos. Sinceramente creo que doña Juana tenía razón. Creo que en realidad tiene que ver con esta distinción que es tan importante de hacer. La educación es educación del ciudadano, educación de la ciudadana, ¿verdad? Y no educación del feligrés o la feligresa. Digamos, en este país hay escuelas confesionales que, además de eso, con el proceso privatizador de la era menemista, cobran subsidios muy importantes que aporta el Estado Nacional. Es decir, quien quiera que su hijo o hija reciba educación confesional la tiene garantizada. Entonces, el reclamo de laicidad expresa en las escuelas públicas es en defensa del derecho de aquellas personas que tienen una posición que no es la habitual, digamos, que no es la de sentido común en nuestro país. Porque si bien hay muchísimas personas que no son practicantes, ¿no es cierto?, la mayor parte de las personas cree difusamente. Son excepcionales las personas que son ateas, ¿verdad? O agnósticas. Para eso hace falta un distanciamiento del sentido común establecido. Entonces, a mí me parece que precisamente la igualdad de oportunidades tiene que ver con esto, tiene que ver con el respeto por aquellos que no son perceptibles inmediatamente. Tiene que ver, sí. No. Levantó la mano para hacer una pregunta. No, yo podía... está bien. Sí, no, el diputado Jiménez tiene la palabra. No, bueno, en realidad, claro, en base a lo que decía Alejandra Syriza sobre las personas que excepcionalmente son agnósticas, son ateas, pero me parece que justamente la laicidad, esta cuestión de lo inclusivo, lo que contiene a todo, es lo que es mejor para todos. Es decir, una educación laica no impide que quien quiera profesar una religión la profese, ¿no? Están los templos para eso. Exactamente, no impide que una persona vaya a un templo, sea de cualquier religión. En cambio, una educación no laica sí impide... Obliga, claro. Obliga y es expresamente discriminatorio. De hecho, por ejemplo, la ley salteña, que obliga a recibir educación religiosa en las escuelas, implica discriminación hacia personas, en primer lugar, porque Salta es una provincia mayoritariamente católica. Entonces implica discriminación hacia el ecumenismo, discriminación hacia personas que profesan otras creencias religiosas, o ninguna, o que son escépticas respecto del tema religioso. A ver, yo creo que hay gran cantidad de... Sí, de gente que más allá. A ver, yo por razones de edad ya he padecido esto. Poco antes de que en el primer gobierno de Perón, no, el segundo, Perón y la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia se enojaran seriamente. La religión, la educación es religiosa. Claro, en mi escuela primaria, los que no éramos de familia creyente o de otras religiones, nos sacaban del aula. Nos ponían en una aula aparte y nos daban moral, mientras la mayoría recibía clases de religión. Que en realidad las clases de moral eran clases de religión disfrazadas de eso, ¿no? De manera que ya pasamos por esta historia. Sí. Bueno. Y yo te diría, para que hagas algunas precisiones, Alejandra, es decir, vinculemos esto también con la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. ¿De qué manera, de no estar garantizada la laicidad, podría afectar a un tema tan sensible? Claro, que ese vínculo como como es el tema de la educación sexual integral, que vos la tenés esto bien masticado. A ver, yo creo que para ver cómo ha ido, cuáles han sido los obstáculos que han surgido en relación a la implementación de la 26150, hay que pensar que es la Ley de Educación Sexual Integral. 26150. Ah, bueno, 150. Esta ley, digamos, ¿cómo pensar, cómo explicar los obstáculos que han surgido? En primer
primer lugar, yo creo que tiene que ver con que en general el Estado se ha comportado respecto de los cuerpos sexuados de las personas a partir de dos tipos de políticas: las políticas poblacionales o bien las políticas de salud. Es decir, ver el aumento de la población como una estrategia que contribuye al crecimiento de la nación. Nuestro país ha sido históricamente un país pronatalista, ¿verdad? Eso por una parte, es decir, las políticas de población, y por otra parte las políticas de salud, es decir, el cuidado de la salud integral de la población, que ha contemplado históricamente a las mujeres solo como equivalentes a madres. Sí, claro. Entonces, el problema es que la ley 26150 lo que estipula es una concepción integral, respetuosa de los derechos humanos, ¿no es cierto?, y antidiscriminatoria, que implica la incorporación de la perspectiva de género. ¿Qué significa esto de incorporar la perspectiva de género? Significa que las personas no se deben asignar significaciones jerárquicas a las diferencias corporales entre los sujetos. Es decir, nadie es superior por ser varón, nadie es superior por ser heterosexual. Es decir, todo este tipo de prejuicios que están presentes en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones habituales, que naturalizan, por ejemplo, la violencia en el noviazgo y toda esta serie de fenómenos que, por otra parte, son fenómenos complicados, son fenómenos que tienen un carácter político y que afectan fundamentalmente a las mujeres y a las personas diferentes. Entonces, la ley tiene esos componentes: respeto por los derechos humanos, ¿no es cierto?, respeto integral por los derechos humanos, perspectiva de género y un punto de vista de crítica hacia toda forma de discriminación. Esto significa considerar fundamentalmente la autonomía de los sujetos, las sujetos. Y el concepto de sexualidad también. Claro. Exactamente. Que es el concepto de la Organización Panamericana de la Salud. Claro. Es decir, como que la sexualidad es algo que está absolutamente presente en todo y que es necesario de alguna manera formar en ese sentido, y la escuela es sin duda una herramienta óptima para ello. Para hacer una referencia concreta, y antes que se nos vaya el tiempo, esta ley que no tiene una referencia, insisto con el término, no tiene una cuestión concreta respecto de la laicidad en la educación. Ajá. ¿En qué estado está? ¿El proyecto? ¿Cómo es? Está en estado de debate. Uh-huh. Está en estado de debate legislativo. Se inició en abril el debate legislativo. La propuesta debe estar en comisiones de esta ley. Uh-huh. Es decir, además, volviendo un poquito sobre el tema de la educación sexual que señalaba Sofía. Bueno, por esto es importante que la ley provincial sea laica, porque si la ley de educación provincial no garantiza la laicidad, el programa de educación sexual integral está en riesgo, claro, como de hecho está en riesgo en esta provincia, claro, incluso con una ley que consagra de manera expresa la laicidad. Es decir, es sabido que el manual que se confeccionó durante el gobierno de Jaque tenía contenidos abiertamente confesionales. Es decir, pensaba en la educación en, entre comillas, valores, digamos, significando como valor esto que vos señalabas, Julio. Es decir, las clases de educación moral eran clases de religión encubiertas. Bueno, ese manual era un manual donde estaban todas las concepciones de la Iglesia católica, apostólica y romana acerca de la sexualidad. Como si nos hablara el párroco del barrio. Igualito está. Sí. El cura Pato. El cura Pato. Como si nos hablara el cura Pato. Con el problema que encima el cura Pato discriminador hacia las personas de sectores populares, porque el manualcito en cuestión tenía una cantidad de ideas absolutamente discriminatorias hacia las personas de sectores populares que la verdad es que daba vergüenza. Nosotras como Juanas hicimos una acción de exigibilidad y después desde el Instituto de Estudios de Género de la universidad hicimos una presentación ante la Dirección General de Escuelas de la provincia por este asunto del manualito.
cuento una cosa ancestral antes que se nos vaya el tiempo. La catedral de la iglesia, en realidad, la basílica, que está en el castillo de Praga, en el célebre castillo de Praga, aquel de... El castillo. El de Kafka, ese. Claro. Tiene 2 torres, como suele suceder, salvo en la Sagrada Familia, una más gruesa que la otra. Una es la torre que representa al hombre y la más finita la que representa a la mujer. Sí, limitaditas que somos, además. Así, digo, es ancestral este tema, ¿no? Es ancestral. Sí. Bueno, hay que seguir peleándola. Sí, yo día creo que a día, minuto a minuto. Gracias, chicas. Muchísimas. Así las saludé y así las despido. Gracias, muy bien, chicas. muchísimas gracias a todos ustedes, chicos. y será hasta la próxima. Y bienvenida al Candil, voz nueva.